Es inevitable hacer una referencia al decreto 522, porque de hecho todas las intervenciones, especialmente su informe, han girado en torno al 522, lo cual es una paradoja, o no tanto, porque en realidad el 636 invalida, deroga el 522. Lo cierto es que ese rol de control, esa fiscalización, la verdad que la debimos haber hecho nosotros. Estamos hablando de una atribución legislativa de la cual se apropió en todo caso el Poder Ejecutivo como remedio excepcional contemplado en la Constitución. Y la verdad que llegamos a esta instancia incluso con una convocatoria, como se dijo recién, efectuada incluso antes de que el decreto 636 fuera formalmente comunicado en los términos del artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Eh, pero la verdad es que el decreto 522 es insoslayable hacer referencia al mismo, porque la verdad que es el decreto del cuádruple avasallamiento. Un avasallamiento del derecho de asociación, porque ¿qué es una intervención? Una intervención es una herramienta que remueve, como lo pretendió el decreto 522, al directorio, al órgano de administración de una sociedad. Una sociedad es una manifestación de ese derecho de asociarse que reconoce la Constitución, de asociarse con fines útiles, para una entidad deportiva, para una de bien público, para fines civiles, culturales e incluso comerciales, como lo permite la Constitución. Y esto, la verdad que este decreto genera un precedente, lamentablemente un precedente que viene precedido de otras situaciones en donde se han desplazado administradores elegidos por los socios de una sociedad. Que la verdad que el ordenamiento legal prevé mecanismos, por supuesto, de desplazamiento, excepcionales, pero como también se dijo acá, eso es un resorte del Poder Judicial. Está previsto en la ley de sociedades, está previsto en la ley de concursos. Acá estamos además ante una sociedad concursada, que ya de por sí, como lo dice la ley de concursos, implica que queda bajo vigilancia del juez y del síndico. Esta es la situación. Entonces, la verdad que implica un quebrantamiento grave del derecho de asociarse, porque ¿quién se va a asociar? Especialmente, ¿quién se va a asociar con fines industriales, comerciales, económicos? ¿Quién va a poner parte de su capital para formar una sociedad si va a estar expuesto que por un decretazo le remuevan a los administradores que los propios socios han elegido? Ahora, si esos socios, si esos administradores están cometiendo actos en perjuicio de la sociedad o de terceros, bueno, ahí están todos los resortes legales para que los propios accionistas perjudicados, los minoritarios, por ejemplo, que son eh, perjudicados eventualmente por un órgano de administración que juega con la mayoría, o terceros. Está, por ejemplo, la fiscalización externa de una sociedad, que cada provincia la tiene organizada a su manera. Sé que en la provincia de Santa Fe es la IGPJ, corríjame usted si estoy equivocado en la denominación. Bueno, resulta que ahora corre, digamos, a hacer el mandado de pedir la intervención. ¿Y qué hizo la IGPJ antes? Porque acá, por ejemplo, se habla del balance. Usted mismo lo mencionó. No, el año pasado el Banco Nación, lo cito a usted, avanzó sin el balance 2019. Mire, señor presidente, los balances, usted lo sabe porque conoce la ley de sociedades, los balances son ex post, ¿sí? De hecho, la ley de sociedades le da un plazo incluso a la convocatoria de asamblea, si no recuerdo mal, son 3 meses desde el cierre del ejercicio. Acá estamos hablando y dando por hecho, varios han hecho referencia a la falta del balance, y quizá ni siquiera esté vencido el plazo, no lo sabemos, porque no sé, sinceramente, no sé en el estatuto de esta empresa qué día cierra el ejercicio, supongamos si cerró el 31, pero redondeo la idea, probablemente al día de hoy esté vencido, pero quizá cuando esta empresa se presentó en concurso ni siquiera estaba vencido. Entonces, ¿cómo podemos decir tan livianamente como se dijo recién, no, el juez no pidió el balance? La verdad que hay una vocación por entrometerse en atribuciones de otro poder. ¿Cómo nos ponemos a juzgar lo que hizo o dejó de ser el juez si no tenemos acá a la vista, salvo que se haya pedido el expediente del concurso para revisarlo en esta instancia? ¿Cómo podemos hacer una afirmación de esa naturaleza? Y digo, para
Se citó recién también, la ocupación momentánea disponía el decreto 522. No es cierto, el decreto 522 dispuso una intervención con desplazamiento del órgano de administración y metiéndole otros administradores decididos por el Poder Ejecutivo Nacional en una empresa privada. Eso no tiene fundamento, se invoca la ley, una ley de la dictadura, la ley de expropiaciones, que creó la figura de la ocupación momentánea, o temporánea, perdón. Pero no es el caso, porque tampoco se apeló a a una figura contemplada siquiera en esa ley. La intervención no existe en esa ley. No es este el caso, no es cierto. Y esto, señor presidente, además afecta el derecho de propiedad. Es confiscatorio, porque yo le pregunto, ¿qué valor puede tener en una hipotética y ulterior expropiación? ¿Qué valor indemnizatorio puede haber en una sociedad en donde se le mete por quién sabe cuánto tiempo, porque el decreto hablaba de 60 días, pero la suspensión de la fórmula de actualización jubilatoria también se dispuso por 6 meses y después se prorrogó por decreto? Es decir, ya desatado este proceso, ¿quién aseguraba que esto iba a durar 60 días? Los precedentes no vienen justamente en línea con esa práctica. Entonces esto también afecta al derecho de propiedad, porque le baja el eventual valor de expropiación de esa compañía, afecta el derecho de accionistas, afecta el derecho de acreedores también, porque resulta que un acreedor se mete de prepo en una instancia concursal en donde el principio es la paridad de los acreedores. Tampoco es cierto lo que se afirmó, que los créditos hipotecarios no formen parte del concurso. Forman parte del concurso. Tienen, es cierto, un procedimiento especial y van en otra clase de acreedores, pero el tratamiento paritario entre los acreedores es un principio liminar de un concurso preventivo. Y resulta que acá viene un hermano mayor, usa su imperio para intervenir, y también eso termina. Por eso probablemente haya habido también tanta inquietud en la sociedad y en la comunidad santafesina y entre los acreedores y demás, porque ven que alguien haciendo uso de una instancia de prepo se mete allí a, bueno, a controlar la sociedad. También se dijo, esto avasalla la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial no está solo por exclusión, porque el Poder Ejecutivo obviamente no puede hacer o ejercer las competencias que son del Poder Judicial. El constituyente se encargó de enfatizarla. El 109 de la Constitución le prohíbe al presidente ejercer atribuciones judiciales. ¿Qué es lo que ha hecho? Porque acá hay una instancia judicial. La ley de concursos, además de la administración vigilada que supone de por sí la apertura de una instancia concursal, dice expresamente que eventualmente, si hubiera motivos para hacerlo, desbaratamiento del patrimonio, viajes al exterior, por parte del órgano de administración, el juez puede intervenir el órgano de administración. Bueno, acá se entrometió el Poder Ejecutivo, pero hay un cuarto avasallamiento vinculado a este. Y yo veo ahí atrás suyo toda esa bandera santafesina, esa reivindicación de la provincia de Santa Fe, una provincia... Hoy es el día de la bandera también de Santa Fe. Bueno, entonces aprovechamos también para saludarlos y homenajear a la provincia de Santa Fe, una provincia, creo yo, que cimentó el federalismo argentino. Ustedes tuvieron la primera constitución federal 1819. En 1819 exactamente, como repudio a la constitución unitaria, que lamentablemente fue el colofón del Congreso que nos dio la independencia. Después, primero fue la Constitución de Santa Fe, fue desconocida y posteriormente vino la Constitución de Rivadavia, que nada tenía que ver con la Constitución de 1819, que muchas cosas se tomaron en la Constitución de 1853, y en la ciudad de Rosario era la capital del país de la Confederación. Exacto, pero frente al modelo unitario, Santa Fe reacciona. Bueno, ya que estamos en esa evocación... Volvamos, termine su argumentación, disculpe. Ya que estamos en esa evocación, lo que le quiero decir, señor presidente, es que esta decisión, el decreto 522, también es un decreto antifederal, porque no solo se entromete en el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, sino que además se entromete en el Poder Judicial de una provincia autónoma.
Y me llama mucho la atención entonces esto, que hoy se hagan reproches, señalamientos sobre el juez, que no lo sé, puede, como todo juez puede equivocarse y para eso hay instancias recursivas, pero me llama la atención que se defienda el atropello del Poder Ejecutivo Nacional avanzando sobre lo que está sujeto a decisión de un juez de provincia. La verdad que es un hecho también de gravedad el actuado por el 522 desde ese punto de vista. Entonces, todo esto nos coloca en el decreto 636. Es el colofón de este proceso. El 636 vendría a ser algo así como uno podría decir, el acto de mea culpa o la capitulación frente a este frustrado y además desordenado proceso. Pero la verdad es que en lugar de hacer esa autocrítica, le cargamos la romana al juez. Usted también lo ha dicho. La obstrucción, la verdad que parece el reino del revés. Normalmente el cargo es la obstrucción de la justicia. Acá es la justicia ejerciendo su atribución, su potestad en una causa bajo su conocimiento, más allá que pueda estar cuestionada la competencia. Bueno, eso es algo muy, muy común en cualquier proceso judicial. A veces la competencia se confirma, a veces se revoca. Pero lo cierto es que acá le llamamos obstrucción al Poder Ejecutivo de otro Estado, al Poder Ejecutivo Federal, metiéndose en una causa bajo conocimiento de un juez provincial. La verdad, me parece un absurdo mencionar eso como fundamento. ¿No era más fácil decir en el decreto, nos equivocamos, se dictó un decreto contrario a la ley, que iba de la mano de un proceso expropiatorio, que evidentemente no se ha sabido para dónde salir, se ha improvisado? Porque le pueden cargar la culpa o el reproche de obstrucción, por supuesto, insisto, no lo compartimos, al juez que no mostró el balance o no sé qué cosa que se dice por ahí. Pero ¿y la ley de expropiación? ¿Por qué no la mandaron si estaban tan convencidos de este proceso? Ahí no hay ningún juez que los obstruyó. Esa ley que se anunció en conferencia de prensa, nunca, ni siquiera se puede decir que se las obstruyó la oposición, el Congreso, no fue enviada, nunca se concretó, nunca tomó estado parlamentario. Entonces, la verdad que el decreto, el 636, tenía la oportunidad de hacer este repaso, de decir, de mandar una señal. No se van a apelar a medidas ilegales como es entrometerse en la administración de una sociedad por decisión ejecutiva. En todo caso, plantéensela a un juez. Era la oportunidad para decir se revisa y se invalida, como finalmente lo dice la parte dispositiva del decreto, pero por los fundamentos reales, los que son, los que corresponden. Quiero finalizar, señor presidente, porque también escuché recién que se habla la preocupación, porque la verdad que para fundamentar tanto la intervención como la expropiación, se utilizó desde la estrategia de la empresa estratégica, de la situación de investigar los créditos, hasta la situación de los empleados. Lo cierto que es una empresa concursada que no en quiebra, y hasta donde sabemos, las empresas, esta empresa en particular, no dejó de honrar sus obligaciones salariales. Bueno, yo le cuento algo que también está ligado a la suerte de los empleados y al federalismo, ya que hablamos de federalismo. La provincia de Chubut, mi provincia, adeuda al día de hoy dos sueldos, los sueldos de junio y de julio, adeuda el aguinaldo. No empezaron todavía a pagar el aguinaldo. Se dice que se va a pagar en 6 cuotas. Ni siquiera, imagínense ustedes, 6 cuotas. Ni siquiera se dice cuándo va a pagarse la primera cuota. Y son 62.000 empleados activos y pasivos los que están afectados por esta situación. Jamás escuchamos del gobierno nacional, jamás escuchamos, se lo preguntamos al jefe de gabinete el otro día, frente a la enorme desproporción en la distribución de asignaciones discrecionales, según publica el Ministerio de Economía, en el primer semestre se distribuyeron por esa vía de asistencia financiera no reintegrable 55.000 millones de pesos, de los cuales 52.000 se le asignaron a la provincia de Buenos Aires. Bueno, estaría muy bien emplear estas herramientas si la preocupación es la suerte salarial de miles de trabajadores, que se contemple la situación, por ejemplo, de la provincia del Chubut, en donde 62.000 personas padecen esta situación y 600.000 personas padecen las consecuencias de un Estado parado como consecuencia
de que la gente no cobra el sueldo. Muchas gracias, presidente.